Hola a todos. Hoy haremos galletas extra crocantes sin gluten, sin huevo, sin lácteos y con o sin horno. Les puedo asegurar que podrán sustituir las galletas compradas sin problema. Se hacen muy fácil y rápido y las pueden cocinar en un sartén o también en una freidora de aire. Así que si quieren aprender a preparar esta receta, no se vayan porque comenzamos. Para estas galletas usaremos harina de arroz de cualquier marca o puede ser casera y no puede ser sustituida por ninguna otra harina. Pondremos 2 cucharadas de semillas o frutos molidos, pueden ser almendras, nueces, cacahuates, semillas de girasol o también nueces de la India o también conocidos como anacardos. Hay que moler alrededor de 3 cucharadas de semillas o frutos para poder obtener 2 cucharadas después de la molienda. Y comenzamos con la preparación. A la harina de arroz le vamos a agregar fécula de maíz. Las semillas o frutos que molimos, yo estoy usando almendras molidas. Azúcar o edulcorante de cualquier tipo, estoy usando azúcar mascabado. Con esta cantidad salen de sabor neutro, si las quieres más dulces agrega una cucharada más. Y una pizca de sal, pero si las quieres saladas usa media cucharadita o al gusto. Y mezclamos bastante bien, es importante este paso para que se integren todos los ingredientes. Ahora agregamos aceite vegetal, pero pueden usar mantequilla derretida. Yo usaré aceite de coco. Y mezclamos perfectamente hasta conseguir una arena. Hay que mezclar con paciencia y cariño. Miren, así debe de quedar. Una arenita fina. Si observan, le falta líquido, la masa es muy quebradiza y no podremos moldearla. Será un reto tratar de juntarla. Muchas personas agregan más mantequilla o aceite, pero mejor usaremos agua caliente. Puede ser leche de cualquier tipo si lo prefieren. Y de nuevo vamos a mezclar perfectamente. Debemos hidratar toda la masa. Vamos a probar, volvemos a revisar la textura y si observan sigue faltando un poco de líquido, pero muy poquito. Hay que irnos de a cucharadas para no pasarnos. Yo agregaré solamente 1,5 cucharadas de agua más caliente porque se me hace que con eso está perfecto. Y allá vamos de nuevo con la mezclada. Si observan ya se queda unida, pero aún se quiebra. Esta es la textura perfecta. Esta consistencia es la que necesitamos para hacer nuestras galletas. Vamos a tomar toda la masa y la vamos a poner dentro de una bolsa de plástico. Y la vamos a masajear un poco para que quede más homogénea. Luego la extendemos con las manos dentro de la misma bolsa. Para llevarla al refrigerador, a que repose por 10 minutos. Después del reposo queda dura y se quiebra súper fácil, es normal. Ahora voy a romper la bolsa por los laterales para hacer un plástico grande. Listo. Ahora solo nos toca juntar la masa porque pues se me quebró, pero no importa, esto no afecta. Y con un palote o con un rodillo vamos a tratar de hacer una tortilla grande. Más o menos de unos 2 o 3 milímetros de grosor. Pueden hacer cualquier tipo de figura en sus galletas, eso no importa, pero lo que sí es importante es dejarlas de unos 3 milímetros de grosor porque si las hacen muy delgaditas se quiebran. Si se ayudan del plástico para todo, no será nada difícil manipularlas. Miren, es bien fácil.
Con el sobrante de masa hacemos el mismo procedimiento, pero si ven que su masa ya está como muy derretida, pueden volver a meterla al refrigerador por unos 5 minutos. Pueden repetir esto las veces que sea necesario. Yo cocinaré en sartén, ya está precalentado. Usaremos la flama bajita normal que tenga tu estufa. Y vamos a acomodar suavemente nuestras galletas. Listo, ahora vamos a tapar y a cocinar según las instrucciones que les dejo aquí enseguida escritas. Pongan pausa para poder leerlas y también les dejo los datos de horneado. Después de unos minutos ya huele rico. Vamos a ver cómo están de doraditas. Miren, ya se ven cocidas por este lado. Para mí así están bien. Yo les recomiendo no dorarlas mucho porque se resecan, pero ya lo dejo a su consideración. Secamos el vapor de la tapa para que no les vaya a caer a nuestras galletas. Tapamos y cocinamos un par de minutos únicamente. Pasaron 3 minutos y voy a revisar cómo van. Les falta una nadita, las voy a dejar otros 2 minutos, quiero que queden un poco más doraditas, así como esta. Luego las pongo en un plato y las dejaré enfriar. Bueno, mis valientes, miren estas delicias de galletas, extra crocantes. Y les prometo que están deliciosas. Hora de la sacrificación con su permiso. Por su sabor neutro pueden servir para acompañar tus comidas o para la hora del café, montadas con un poco de jalea de frutas. Galletas sin huevo ni lácteos, sin gluten y lo mejor, sin horno. Bueno familia, espero la receta les haya gustado y me ayuden compartiendo este video porque para mí es un detalle enorme de su parte. Si me visitan por primera vez, los invito a suscribirse gratis. Y no olviden activar la campanita para que les puedan llegar mis recetas. Gracias por todo, muchos besitos, Dios los bendiga y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo revises siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar. Espero los puedas compartir. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye.